presencia, su puntualidad, a toda la gente que nos acompaña. Particularmente lo decía el coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, a las senadoras que integran grupos parlamentarios distintos y que en la pluralidad han aceptado la invitación a esta convocatoria, la senadora Xóchitl Gálvez y la senadora Kenia López Rabadán del Grupo Parlamentario del PAN, a la senadora Nancy de la Sierra del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Valoramos doblemente su presencia a este ejercicio de diálogo, a esta charla formal por el lugar en el que la tenemos, pero también con el suficiente espacio para hacer una charla casual, profunda, sobre el momento político que vive el país, que vive el mundo, la perspectiva que trae nuestra invitada, que es Clara Serra. Clara es filósofa, es feminista, fue la primera dirigente de Igualdad y Feminismo de Podemos, que es esta formación política emergente en España, hoy parte de la coalición gobernante. Ha sido diputada, ha sido legisladora, es una activista, una académica muy reconocida en estos temas, y obviamente le agradecemos a la gente que convoca este evento. Está presente tanto nuestro coordinador nacional, Clemente Castañeda, que es senador de la República, como el coordinador del grupo parlamentario previamente mencionado, Dante Delgado, la senadora Patricia Mercado, que va a ser la moderadora, la conductora de los trabajos de esta sesión, que está presente también la senadora Indira Kempis, las diputadas Julieta Macías y Pilar Lozano McDonald, las del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón y diversos integrantes de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, encabezados por Jessica Ortega, Jessica Ortega, que es coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Georgina Gagiola y Sitsi Santillán. Muy bienvenidas a todas, a todos. Le cedemos la palabra a Patricia Mercado para iniciar esta charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero decir que les manda un saludo muy grande la senadora Verónica Delgadillo, tanto a Clara como a todas ustedes y todos ustedes. Tiene un problema de salud y por eso no puede coordinar esta mesa y me ha pedido un poco que la coordine. Primero, pues quisiera presentar a la diputada Clara Serra Sánchez. Ella es nacida en 1982 en Madrid, es licenciada en Filosofía por la UCM, máster en Estudios Avanzados en Filosofía y máster en Estudios Interdisciplinarios de Género. Ha sido responsable de Igualdad de Podemos del 2014 al 2017, diputada en Madrid por Podemos y después por Más Madrid. Desde 2015 hasta 2019 ha sido presidenta de la Comisión de la Mujer de 2015 a 2019 y portavoz de su grupo parlamentario durante la 10ª legislatura de la Asamblea de Madrid. Ha escrito 2 libros sobre feminismo: Manual Ultravioleta, 2019, publicado por Random House, y Leonas y Zorras, Estrategias Políticas Feministas, 2018, Catarata. Actualmente es profesora de filosofía y colaboradora en distintos medios de opinión, como Marie Claire o el diario.es, y trabaja como formadora, asesora y consultora independiente en feminismo y políticas de género. La plática que le hemos pedido hoy, a partir de no solamente de sus reflexiones y sus propuestas filosóficas, políticas, conceptuales sobre feminismo en sus libros, sino también pues a través de que es una política parlamentaria como muchas de nosotras, y estamos aquí en este recinto parlamentario. Como sabrás, Clara, estamos, digamos, en una innovación muy grande democrática en el país, que tenemos un Congreso paritario, y eso, bueno, pues significa para nosotras, ha significado para nosotras aquí en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, quizás ir como adentrándonos en esta propuesta que tú haces de feminismo laico, de cómo, digamos, construir un feminismo no moralizante, no con verdades completas, sino que va generando estrategias según los contextos.
y pues me parece que en este momento para nosotras y para este Congreso paritario, el que te haya invitado Movimiento Ciudadano, pues me parece muy importante. Hay una discusión en nuestro país que tú en tus, digamos, en tu disertación y en tus posiciones políticas lo has planteado. Nosotros creo que vamos a entrar, en España ya es una discusión un poco madura. En este momento nosotros vamos a entrar a esta discusión a partir de seguramente una ley reglamentaria en una nueva constitución en la Ciudad de México, que es si reconocemos derechos de la prostitución o si caminamos por una política abolicionista, que con mucho dolor, según mi punto de vista, España está, el movimiento feminista, como muy metido, pero tú no, cuestionas esta política abolicionista, ¿no? y reconoces estos derechos. Y como esas discusiones, pues habrá muchas discusiones. ¿Qué significa esto de tener estrategias y alianzas diversas, no esencialistas, digamos, y todo lo que tú has planteado con respecto a la participación de los hombres en la propuesta feminista y lo que esto significa, pero sobre todo en este momento quizás, digamos, ese feminismo laico, no esencialista, flexible, pero a la vez con claridad en el horizonte de hacia dónde va. Aquí nada más con eso termino. El movimiento feminista desde hace muchos años ha habido congresos feministas, digamos, y una discusión, había dos discusiones importantes. Una, si las mujeres trans podían entrar a esos encuentros feministas, porque nunca logramos que se dijera que sí, no han entrado a los congresos feministas, en el sentido de que se plantea que en realidad tienen cuerpo, digamos, su cuerpo biológico es hombre, entonces por lo tanto no pueden entrar a una reunión feminista. Y dos, el tema de sí plantear que ser feminista implica por lo menos 3 posiciones. Estar de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el aborto, no a la violencia hacia las mujeres y el respeto a los derechos sexuales. Eso con respecto a lo que tú planteas, digamos, de estrategias diferenciadas y de contextos diferenciados y un feminismo no moralizante, pues no, aquí ha habido como esa historia, ¿no? Que en este momento creo que hay muchas otras interrogantes y que por eso va a ser muy importante pues que te escuchemos todas las que estamos aquí y los que estamos aquí. Muchas gracias, Clara. Vale, ahí está. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la presentación y muchísimas gracias a Movimiento Ciudadano por la invitación. Me parece un honor estar aquí, además conoceros a todas y a todos y tener tantos parlamentarios, parlamentarias, senadores, senadoras, dirigentes, o sea, para mí es muy interesante y además es muy interesante porque seguramente sabéis que en España en los últimos años el feminismo ha sido uno de los acontecimientos políticos más importantes, realmente ha sido algo que ha convulsionado y que ha cambiado muchísimo el panorama político, pero también desde España sabemos que en México están pasando cosas muy importantes, muy interesantes en este terreno, también lo vemos desde allí y estamos pendientes. No solamente ahora, he de decir que las feministas españolas siempre hemos tenido interés por algunas reflexiones que han hecho feministas mexicanas desde hace tiempo en torno a la violencia y que bueno, que México ha sido un sitio muy interesante para nosotras y especialmente pues ahora, entonces me parece pues muy enriquecedor que podamos compartir impresiones y preguntas y dudas. Yo voy a haceros un poco una introducción de algunas cuestiones que han sido a lo largo de estos años claves para la política española a nivel legislativo y a nivel de los debates que han surgido en torno al feminismo, pero la idea es que luego podáis hacer, vamos, que intervengamos todos y todas y podáis hacer todas las preguntas que queráis, que a mí también me interesa muchísimo conocer cuáles son
sobre todo vuestro contexto, porque como decía Patricia, pues creo que la política se hace en los contextos y no tiene por qué ser el mismo, entonces entender yo también cuál es vuestro contexto y qué significan aquí las cosas, porque no siempre es inmediatamente transportable, ¿no? Aunque creo que va a haber muchas similitudes interesantes. Bueno, yo quería deciros que los últimos 6 años han sido probablemente han supuesto un salto cualitativo en la importancia del feminismo en la política española. Yo he formado parte y estuve en la fundación de un partido que nació en el año 2014, y en el año 2014 era bastante evidente que el feminismo no era una apuesta estratégica clave para los partidos de izquierdas, era, digamos, algo que los partidos de izquierdas llevaban en su programa, en su propuesta política, por una cuestión pues, de historia más bien, ¿no? Pero no porque pensáramos o por se pensara que era algo que iba a suponer algo hegemónico, algo ganador, podríamos decir, que iba a implicar pues, llegar a las grandes mayorías de nuestro país. De hecho, esta fue la apuesta que muchas mujeres hicimos en el partido en el que empezamos, en Podemos, al principio, pero he de decir que no era compartida, ni siquiera por la mayoría del partido, y que para nosotras también fue una batalla a dar en el año 2014, convencer a los dirigentes de nuestro partido de que esto sí que iba a ser y que tenía que ser un eje clave de un partido que nacía nuevo en el año 2014 en España y que además se dirigía a la población joven. Al mismo tiempo que muchas mujeres dirigentes de fuerzas políticas nuevas en España hicimos esa apuesta, el movimiento feminista ha avanzado y fuimos muy sincronizadas, he de decir, en las demandas que hicimos, y a día de hoy creo que es claramente una de las cuestiones políticas prioritarias y en torno a la cual cualquier partido tiene que tener una propuesta clara, y los grandes debates, muchos de los grandes debates del país pasan por aquí. Voy a hacer un poco una retrospectiva para ver cuáles son los temas por los que apostamos desde el movimiento feminista y desde las instituciones, quienes estábamos ahí en los años 2016, 2017, 2018, y había claramente 2 temas claves. Uno era la violencia de género, tal y como se llamaba en España, violencia de género, que a lo largo de estos años hemos ido llamando violencia machista y que fue una opción, una elección consciente, llamarlo así. Nos parecía que politizaba mucho más la cuestión y que de alguna manera pasaba por reivindicar una lucha decidida contra la violencia machista y hacer visibles todas las formas de violencia contra las mujeres. En nuestro país, desde el año 2004, existe una ley que regulaba, legislaba, combatía la violencia contra las mujeres en el entorno de la pareja, pero solo se circunscribía a la pareja o a la expareja. Cualquier, por ejemplo, asesinato a mujeres que no era cometido por la pareja o la expareja inmediatamente quedaba fuera del terreno de esta ley, por tanto fuera del terreno de los recursos de atención y de reparación que contemplaba esta ley. Y una de las demandas del movimiento feminista, en el 2016 hicimos una manifestación que ya dio síntomas de que era un tema claramente masivo, porque hubo una manifestación que se llamó el 7N, que inundó las calles de Madrid, fue muy multitudinaria, y decíamos que queríamos combatir todas las formas de violencia machista, especialmente eso ponía en la agenda la cuestión de la violencia sexual, que como sabemos pues no se circunscribe solo a la pareja y a la expareja, y queríamos hablar de la violencia sexual contra las mujeres muy especialmente, pero en cualquier caso la demanda era que nuestras leyes empezaran a contemplar muchas otras cosas, muchas otras formas de violencia. Además, las iniciativas legislativas que he hecho yo y otras compañeras a lo largo de estos años me parece que tenían un punto de vista muy importante, que era salir del marco de la cuestión penal en torno a la violencia machista. Nuestra ley no solo se circunscribía al ámbito de la pareja, sino que además ponía todo el peso de la solución, digamos, en la vía penal, en la denuncia penal, la denuncia por parte de las mujeres y todo lo que las instituciones podían ayudar a las mujeres a partir de esa denuncia. Nosotras entendimos
que se estaban dejando de hacer muchas cosas que no pasaban necesariamente porque las mujeres denunciaran, y de hecho que estaba significando un problema exigir a las mujeres poner una denuncia para recibir cualquier tipo de ayuda. No sé si es así en México, pero en España, por ejemplo, para recibir atención psicológica en un punto de atención municipal, la mujer muchas veces se le exige, se le pide que presente el papel de la denuncia para ser atendida. Esto para nosotras significaba un embudo porque creíamos que precisamente a las mujeres que estaban viviendo una situación de violencia en sus casas necesitaban esa atención muchas veces para iniciar el proceso de denuncia, para encontrar apoyo y para poder después poner una denuncia. Como creíamos también que se podía facilitar a las mujeres el acceso a recursos de ayuda, obviamente respetando la presunción de inocencia, es decir, no haciendo nada contra el agresor, pero sí facilitando y dándoles ayudas a las mujeres, con independencia de la denuncia. Por ejemplo, el acceso a la vivienda. Nos parecía que en nuestro país la crisis había golpeado muchísimo desde el año 2008 a las mujeres, y esto hacía que muchas mujeres dependieran económicamente de la pareja con la que mantenían una relación violenta, y esto hacía que muchas mujeres no iniciaran un proceso de separación, de divorcio, por todo lo que significaba en términos de dependencia económica, y porque la crisis había hecho que muchas mujeres no solo tuvieran a su cargo a menores, a hijos y a hijas, sino a personas mayores. En España la crisis había dejado a muchos abuelos y abuelas dependiendo de mujeres que les estaban cuidando, y que esos abuelos o esas madres dependientes de sus hijas vivían con ellas, y por ejemplo en nuestros recursos de atención no pueden ir las mujeres con un familiar dependiente, pueden ir con un hijo menor. Además, cuando son chicos, cuando son varones, a partir de una edad ya no pueden ir a las casas de acogida con las mujeres, y esto estaba haciendo que muchas mujeres no iniciaran ese procedimiento porque sentían que dejaban abandonados a familiares que dependían de ellas. Entonces nos parecía imprescindible facilitar el acceso a una vivienda pública, una vivienda pública a las mujeres que estaban en situación de violencia, y para las cuales eso supusiera precisamente poder abandonar la vivienda del agresor y romper con esa relación violenta. Y nos parecía que hay profesionales que están cualificados, que están perfectamente formados para determinar que hay una situación de violencia, y que de hecho hay que formar a los médicos, hay que formar a los profesores de los colegios y hay que formar a los que atienden en servicios sociales a las mujeres para que detecten una situación de violencia. Es decir, no solo lo tiene que detectar la policía o el juez, sino que hay un montón de trabajadores públicos que pueden hacer informes diciendo: esta mujer está viviendo una situación de violencia y necesita, por ejemplo, atención psicológica. Esta mujer está viviendo una situación de violencia y necesita, pues por ejemplo, que se active un protocolo. Hablo, por ejemplo, de un colegio en el que, vuelvo a recordar, queríamos incluir todas las formas de violencia machista, por ejemplo, que una menor esté en una situación de posible mutilación genital femenina. Las formadoras, las trabajadoras de las escuelas tienen que saber detectar esas situaciones y tienen que poder hacer volantes de acceso de esas mujeres a recursos y ayudas. Entonces, romper con el dique de la denuncia como entrada única a la ayuda para las mujeres ha sido muy importante en nuestro país, y hemos conseguido avances legislativos en este sentido. Por ejemplo, en Madrid, donde yo era diputada, hicimos esta enmienda muy importante. La otra cuestión en la que hicimos una inversión fundamental fue politizar los cuidados, lo hemos llamado así, hablar de los cuidados, hablar de que muchas mujeres estaban cuidando a muchas familiares, sobre todo cuando el estado de bienestar se ha ido retirando, cuando todos los recortes a partir del año 2008 han hecho que personas dependientes, personas mayores o personas enfermas o niños y niñas hayan quedado siempre cuidados por mujeres que se han retirado del mercado laboral o que han pasado a empleos precarios o a jornadas parciales. En fin, esto ha supuesto para las mujeres un empeoramiento en la igualdad laboral, y ha hecho que el Estado se haya despreocupado de la necesidad de cuidar a muchas personas que, en nuestra opinión, tienen que estar cuidadas de una forma pública. No solo tiene que haber un reparto de cuidados entre los hombres y las mujeres, que por supuesto, sino que también tiene que haber unas instituciones que atiendan el cuidado, porque si no van a ser las mujeres las que lo cuidan. Este tema ha sido muy importante en España.
Ha habido varias propuestas en este sentido, por supuesto reforzar nuestra ley de dependencia, que había quedado totalmente mermada por los recortes a partir del año 2008, pero también los permisos iguales e intransferibles para que los hombres puedan cuidar. Y esto por fin también ha llegado al Congreso de los Diputados y se ha aprobado ya que va a haber una progresiva equiparación para que los hombres tengan el derecho a un permiso de paternidad que a lo largo de los años se irá equiparando cada vez con 15 días más hasta que llegue a ser el mismo que el de las mujeres. Por otra parte, por supuesto, ha habido un gran debate sobre feminizar la política, hacer que las mujeres accedan a todos los espacios de representación política y en general a todos los espacios de la sociedad, y ha sido muy interesante. Diría que a partir del año 2008 se da hay un momento de auge y de evidente hegemonía del feminismo cuando en el 8 de marzo hay un paro, una huelga masiva y manifestaciones masivas en España. De hecho, las manifestaciones del 8 de marzo tenían por tema el cuidado y de ahí que las mujeres paráramos de cuidar, decíamos. En el 8 de marzo, en la manifestación del 2018 ha sido realmente espectacular y de hecho situó ese momento como un punto de inflexión. El día después de esa manifestación del 8 de marzo pasaron cosas pues muy curiosas. Todos los partidos del arco parlamentario pasaron a ser feministas el día después, incluyendo al Partido Popular. De pronto, sí, de pronto pues todos llevaban un pin morado, de pronto todos habían, bueno, tenemos cosas muy graciosas, pero el líder de Ciudadanos, de un partido, iba a decir liberal de centro, pero claramente ahora mismo lo situaríamos claramente en la derecha porque es uno de los partidos que está pactando con la extrema derecha. Pero bueno, al día siguiente del 8 de marzo, pues el líder salió diciendo que él era el líder del movimiento feminista transversal. Bueno, ocurrieron cosas de estas muy graciosas para las mujeres y para las feministas y claramente pues todo el mundo quería ser feminista porque se había alcanzado pues claramente un grado de hegemonía enorme. Y a partir de ese momento pues, se empezó a constatar pues, que era pues, muy compartido por la sociedad. Por ejemplo, una encuesta de hace no mucho, posterior al 8 de marzo, decía que la gran mayoría de la gente a la que se le preguntaba se identificaba como feminista, en 80-90% de las mujeres, que entre los jóvenes era la segunda etiqueta de adscripción ideológica, es decir, que la etiqueta con la que definían su ideología la gente joven en España, la segunda era el feminismo, y que el 40% de los hombres, de los varones, decían que eran feministas, lo cual es un cambio gigante con respecto a, como os digo, lo que hubiera pasado en 2014. O sea, esto no ha pasado en 20 años, ha pasado en 3 años. En 2014 probablemente nos podíamos haber encontrado con que la gran mayoría de la gente hubiera dicho que no es feminista, que por supuesto está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero que el feminismo es una idea demasiado radical con la que no se identificaban, y claramente en 3 años pues, el panorama es completamente diferente, radicalmente diferente. Bueno, a partir de este momento de cambio de inflexión, solo quería deciros para abrir el debate y que podáis preguntar lo que os interese, que me parece que hay cosas que han hecho cambiar claramente el panorama en nuestro país. Primero, el auge de la extrema derecha. Ha irrumpido en España un partido de derecha radical que hasta ese momento no había aparecido, como sí que ha aparecido en otros países europeos, pues ahora ha aparecido en España, que es Vox. Es un partido que ya ha entrado con fuerza en las últimas elecciones generales, con bastante fuerza, y que bueno, ha dado un salto enorme y que sí que está interpelando, de hecho, a parte de la población joven, y por tanto ya es un asunto que nos preocupa y que está ahí. Y por otro lado, un cambio de gobierno que como sabréis, pues ahora hay un gobierno de coalición de izquierdas donde está el Partido Socialista y Podemos, y en algún sentido el feminismo ha llegado al poder institucional y al gobierno. El feminismo que hemos trabajado durante muchos años
bueno, esas demandas que se han hecho en la calle y que se han ido haciendo cada vez más hegemónicas, ahora mismo están en la agenda del Gobierno de España y por tanto esto resitúa mucho la correlación de fuerzas y pone un escenario diferente al que ha ocurrido en estos últimos años. Yo diría que desde el año 2014 al año 2019 el feminismo ha tratado de tomar el poder en sentido muy general, pero la estrategia ha sido fundamentalmente llegar a ser algo de mayorías, llegar a convencer a la mayoría de la población, llegar a ser hegemónico. Y creo que ahora el escenario es otro. Diría que en algún sentido el feminismo está en el poder. Esto es muy discutible, pero no solo porque a nivel institucional está en el Gobierno, sino porque ha alcanzado ya muchos altavoces y mucha posibilidad de hablar y por tanto tiene poder mediático y tiene poder de intervención. Y a mí me parece que este es otro escenario diferente y los debates ahora mismo son otros. Los debates a nivel parlamentario que estamos teniendo es la cuestión de la violación. Tenemos sobre la mesa una reforma de nuestro Código Penal para identificar bien lo que es violación, porque teníamos un Código Penal que era un poco ambiguo con respecto al consentimiento y se quiere hacer del consentimiento el criterio fundamental para determinar lo que es una agresión sexual. En España, no sé si habéis visto que hemos tenido casos judiciales muy mediáticos, como ha sido el caso de La Manada, donde bueno, consideramos que la justicia no ha estado a la altura de dar una protección y una respuesta justa para las mujeres, y esto es lo que se quiere ahora mismo resolver con este cambio legislativo y este cambio en el Código Penal. Pero hay un debate. Esto digo, trae debates acerca de, por ejemplo, si el consentimiento tiene que ser explícito o no, o cómo de explícito, y son debates muy interesantes que creo que no son baladís y que hay que tener. Tenemos un debate enorme ahora sobre la cuestión trans, sobre la ley trans. Hay sobre la mesa una propuesta para que no haya una patologización y no haya un proceso médico para las personas trans para determinar su identidad y su cambio de nombre en el DNI, que está teniendo no solo respuesta de la derecha y de la extrema derecha, sino que está partiendo al movimiento feminista español en dos, claramente. Hay una escisión enorme con esto. Y unos debates muy violentos, incluso muy encarnizados. También hay un debate sobre la prostitución que está fragmentando al movimiento feminista, y el tema de la gestación subrogada, que es bueno, menor, pero también está ahí. No todas las feministas están de acuerdo en prohibir la gestación subrogada y por tanto son debates claramente que están dividiendo al feminismo y además con mucha vehemencia, ¿no? Y está también la cuestión de los hombres, cuál es el papel de los hombres en el feminismo, y esto es un debate que no tiene detrás ninguna ley, pero sí que está presente en nuestros debates feministas porque la extrema derecha está haciendo un uso instrumental inmenso acerca de esta cuestión. Está queriendo plantear una guerra de sexos en la sociedad, está queriendo decir que las feministas van contra los hombres, que están impidiendo a los hombres pues ocupar sus espacios o seguir siendo hombres, porque están, digamos, poniendo en duda la masculinidad, y entonces hay una masculinidad herida muy a la defensiva y que en parte está capitalizando la extrema derecha, y creo que es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo, no solo en España, sino en otros países. Cuál es la posición de los hombres en el feminismo y si caben, no caben, cómo tienen que estar. Creo que este tema tiene que ver también con la cuestión trans. Creo que el movimiento trans está planteando que el feminismo no tiene que tener un sujeto delimitado esencialmente alrededor de las mujeres entendidas como una realidad biológica, y que esto al final pues plantea hasta qué punto es difuso el sujeto del feminismo y acaba teniendo que ver con la cuestión de los hombres. Son debates ahora mismo súper encendidos en España, y yo diría que, y cierro con esto, como creo que ahora mismo en parte los debates del feminismo tienen que ver con, no tanto con tomar el poder, sino con cómo gestionamos el poder cuando lo tenemos, estamos teniendo debates muy interesantes en torno al punitivismo. Estamos teniendo debates acerca de
Bueno, una vez que tenemos la posibilidad, por ejemplo, de legislar, ¿cuánto vamos a usar el Código Penal? ¿Cuánto queremos las feministas usar el Código Penal si podemos cambiarlo? ¿Es nuestra herramienta principal o creemos que hay otras maneras de transformar? Esto en relación a las violencias sexuales me parece un debate fundamental. Por ejemplo, estamos teniendo el debate de si engrosar o no el Código Penal para penalizar conductas de acoso callejero, lo que bueno, ocurre en todos los países, por supuesto aquí también, y algunas feministas no estamos de acuerdo en que haya un refuerzo del Código Penal para transformar esas conductas, y nos parece que el Código Penal no es la vía principal de transformación de la cultura y de las conductas de las personas, y que el feminismo tiene que apostar por otras muchas cosas, pero este es un debate ahora mismo muy importante y, como digo, creo que tiene que ver con una cosa que quizás aquí pueda que venga después, no lo sé, pero claramente en España ha venido después de otra fase, y como digo es que cuando las feministas tenemos ya el poder, tenemos una pregunta ética y política fundamental, que es ¿qué significaría usar el poder de una manera diferente, nueva y feminista? Y bueno, esto tiene que ver con el punitivismo y con otras cuestiones, y lo dejo aquí para que hablemos y para que hagáis todas las preguntas que os parezcan oportunas, y abrimos el debate. Tienen la palabra. Preguntas, comentarios, senadora de la Sierra. Gracias por darme el uso de la palabra, porque me voy a tener que retirar y por eso me disculpo. No quería hacerlo sin terminar de escuchar la participación de Clara, que conocemos este movimiento en España y que en México se hacen esfuerzos, como bien lo dijiste, de muchos grupos de mujeres por visibilizar que podemos, que contamos, y eso será un reflejo el próximo 9 de marzo. Ojalá y todos y todas se sumaran a esta visibilización de la importancia de la mujer en la sociedad mexicana. Quiero decirles que hace algunos meses me cuestioné si era feminista, porque presenté una iniciativa para otorgar un periodo más amplio a los hombres en el nacimiento de los bebés, de 45 días, haciendo en el espíritu de esa iniciativa la importancia de la vinculación masculina con los hijos que se dan en los primeros meses, y que desafortunadamente en esta legislación que tenemos carga a la mujer con la responsabilidad, pero sobre todo con la disposición. Y me encontré algunas feministas muy arraigadas y muy reconocidas, y me dijeron: ¿por qué les quieres dar más vacaciones a los hombres? Y entonces yo dije: no, creo que no. Entonces yo ya no soy feminista, porque si las feministas que son líderes nacionales, que están en el Senado de la República, creen que darles un periodo más amplio de vinculación, que tiene que ver mucho más con la parte emocional del bebé en los primeros días, con el padre, significa darle vacaciones, pues creo que me he equivocado. Pues no soy feminista, yo ya no entendí nada. Entonces creo que estamos en esta confusión de generacional, que también creo que es importante hacer mención. No somos iguales las feministas de 60 que las de 50, que las de 20, y tendríamos que buscar objetivos comunes, porque habemos muchas que sí nos sentimos parte de los movimientos, pero que estamos a favor de la no criminalización de la mujer, que hoy en nuestro país desafortunadamente la mujer que aborta está en la cárcel, pero probablemente no estamos a favor del aborto. Entonces hay todavía un gran camino que recorrer. Nos da mucho gusto que hayas venido a compartir con nosotros este gran trabajo. Agradezco a Vero Delgadillo, por supuesto, a Pati Mercado, que ya nada más nos falta hacer pijamada, senadora. Vamos a todos lados, en todos lados y en todos los temas, pero al final decirle al Movimiento Ciudadano gracias por estar en el Senado de la República, y el Partido del Trabajo siempre estará a favor de la razón, a favor de la mujer, y sobre todo de la participación y la decisión de no solamente ser un número paritario, sino tener el poder y saberlo ejercer, que ese es el gran reto que tendremos en las próximas décadas. Muchas gracias por estar aquí. Yo te
te quiero plantear dos temas que además son importantísimos en este momento en el país. Cuando las mujeres salieron a protestar y a rayar y a pintar y a quemar, pues hubo como un sector de las feministas que yo le llamo de pedigrí, que decían, es que eso no es el movimiento feminista. Nosotras nunca hemos sido violentas. Y yo me podía pensar que las mujeres que más salen son pues, las que viven en Ecatepec, las que viven en Iztapalapa, las que viven en las zonas conurbadas que son violentadas. Yo viví en Iztapalapa cuando llegué a esta ciudad y bueno, 2 intentos de violación fácil los tuve al trasladarme a las 5:30 de la mañana a mi trabajo. Entonces, sí, y traía un cautín y gracias a eso me pude defender. Entonces, ¿qué derecho tienen? ¿Quién tiene derecho a decir que sí se vale en el feminismo y que no? O sea, esa es mi primera pregunta, porque a mí me molestó muchísimo o que el presidente les diga que no rayen, por favor, la puerta del Palacio Nacional. Y el segundo tema es, hoy escuché al presidente una declaración que creo que no he entendido de qué se trata la marcha del 8. Él quiere decir que la violencia que sufren todos los mexicanos, las niñas, los niños, los adultos, quiere quitarnos la visibilidad y he oído otros comentarios de una alcaldesa que nosotras no debemos salir a protestar porque somos autoridad. A ver, yo fui violentada en mi casa, en la escuela, en el trabajo, y yo lo que quiero hacer visible es justamente que eso no se vale. Entonces voy a salir con mis trabajadoras de la empresa, más de 100 mujeres, con pancartas, a pedir, pues eso, que seamos iguales, que tengamos el mismo valor, las mismas oportunidades, pero me parece que nuestra autoridad confunde este movimiento como una protesta contra ellos. Por supuesto que una parte del problema lo tienen, no hacer justicia, quitar los refugios de mujeres, cerrar las estancias infantiles, claro que eso es una responsabilidad, pero creo que este 8 de marzo va más allá, va a esta cultura patriarcal, que por cierto, yo provengo de una comunidad indígena, no te puedes imaginar el nivel de cultura patriarcal hacia las mujeres, o sea, es todavía mucho más. Entonces a mí sí me gustaría como que pudieras decir a muchos en este país con tu experiencia, pues qué significa este 8 de marzo, lo que las mujeres están intentando, y no es un pleito contra el presidente o contra alguien en especial, es un reclamo de derechos que tenemos las mujeres. Serían las dos preguntas. Las feministas de pedigrí que se atribuyen que sí es bueno o no en el feminismo, y estas ganas de invisibilizar la violencia que sufren las mujeres históricamente en menos salarios, en menos oportunidades, en fin. Y igual en el sentido o la inquietud que han expresado Xochitl y Nancy, pero también ahorita que hablaban de los contextos políticos, yo vivo en Nuevo León. Nuevo León es un estado altamente conservador, en donde sí la palabra feminista es una etiqueta que incluso puede llegar a ser como repelente, ¿no? Entonces, los colectivos de feministas son pequeños, es una masa crítica mientras en Ciudad de México vemos esta ola de salir a la calle con pancartas, en Nuevo León todavía hay este miedo o este tabú a tocar estos temas. Entonces, cuando Patti dice que un feminismo no moralizante o un feminismo no con verdades completas, a mí me hace pensar en esas mujeres que se me han acercado a decir, oye, estoy de acuerdo en las propuestas que ustedes tienen, pero me parece que no incluyen a aquellas mujeres que no estamos a favor del aborto, que no estamos a favor pues de otros temas que suelen ser bastante polémicos y a debate. Y entonces las feministas hemos tenido que ser creativas para que realmente exista un debate y un diálogo de inclusión
porque tampoco podemos obviar el contexto en el que vivimos y tampoco, al menos desde mi perspectiva, tendríamos que crear una burbuja, hablando del feministrómetro o como le queramos llamar, una burbuja para tomar acción y casi para encerrarnos en nada más lo que pensamos. Entonces, yo sé que el contexto político de España ha sido totalmente diferente a lo que yo estoy conversando, pero ¿qué ideas podríamos tener precisamente para incluir en el debate, abrir el debate y hacer argumentos que realmente puedan o podamos tener estos diálogos? También me ha tocado y me toca ahora ser la delegada de Mujeres en Movimiento, y parte de la discusión de estas mujeres también es lo mismo. Movimiento Ciudadano me encanta, ¿no? Las propuestas son de avanzada, muchos otros temas los trabajan bastante bien, la anticorrupción, el tema ambiental, pero en esta parte es como les cuesta mucho trabajo. Entonces yo he tenido que armarme de decir que es la agenda de las mujeres para intentar también ser incluyente y no caer tampoco en esta medida de quién sí puede conversar estos temas y quién no. Y el otro tema que no lo encontré en lo que conversabas es el de la equidad salarial. Igual Nuevo León es un estado, es el epicentro de la economía mexicana, es donde quizá tengamos más mujeres trabajando en las empresas, trabajando en la vida económica formal. E igual, ¿no? Tenemos un tema que parece ser fantasma, parece que no existe esta desigualdad de proporción de trabajo y el valor que se le da. Y si ustedes han tenido allá esta discusión y cómo la han resuelto. Nada más serían estas dos preguntas, reflexiones. Va Pilar, la diputada Pilar, y es ahí como que cerramos 5, que hagas un comentario, Clara, y luego volvemos a abrir la ronda. Muchas gracias, Pati. Clara, bienvenida, muchas gracias por compartirnos tu experiencia de trabajo. Mi pregunta sería si en España han logrado influir en la perspectiva de género en el tema de la movilidad. Sabemos claramente, y ahorita lo comentó también la senadora Xóchitl Gálvez poniendo su ejemplo inclusive, de que las mujeres nos desplazamos de manera diferente, en horarios diferentes, tenemos más desplazamientos que los hombres y sobre todo las que siguen siendo amas de casa, porque las que son amas de casa pues se desplazan para las compras, para cuidar a los niños, llevarlos a las escuelas y fuera de los horarios habituales, como bien lo comentaba la senadora. Son mujeres que a veces salen a las 5 o 6 de la mañana, mucho más temprano que el hombre, o llegan mucho más tarde, y por supuesto que esto pues hace que se enfrenten más al acoso callejero y también a la violencia en el transporte. Entonces, mi pregunta es esa, saber si en España han logrado influir, han logrado trabajar en el tema de movilidad con una perspectiva de género. Muchas gracias, Clara. Bueno, con respecto a la cuestión de… Bueno, es que… Nancy se fue, vale. Bueno, pero con respecto a la cuestión de la ampliación del permiso de los hombres, sí que diría que también en España hay un cierto debate sobre si no se debería, por ejemplo, ampliar el permiso de las mujeres. Hay feministas que consideran que, en todo caso, la demanda tendría que ser que las mujeres tengan mucho más tiempo, pero diría que es mayoritario ya, y creo que ha influido mucho efectivamente estos años y que se haya hecho desde varios partidos políticos. Al final diría que ha convencido la idea de que necesitamos un permiso más largo, pero que antes de eso necesitamos una equiparación y que los hombres también puedan cuidar, porque creemos que una de las causas de la brecha salarial y de la discriminación laboral de las mujeres es que son siempre son empleadas de riesgo y son siempre vistas, además a partir de una edad, sean madres o no,
pero a partir de la edad en la que las mujeres pueden ser madres, pues empiezan a ser discriminadas laboralmente, y que eso pues se remedia mucho haciendo que los hombres tengan las mismas posibilidades que las mujeres de coger una baja laboral y por el mismo tiempo. Pero diría que sí, existe también un feminismo que, bueno, que se identifica quizás más con un feminismo de la diferencia, que dice que lo feminista sería que las mujeres tuvieran, no sé si que los hombres no tuvieran más vacaciones, pero sí que las mujeres tuvieran más tiempo para cuidar. Con respecto a la cuestión de la visibilización, yo creo que efectivamente este 8 de marzo, como muchos otros 8 de marzo, y en general la emergencia del movimiento feminista, tiene mucho que ver con hacer visibles en un primer momento cuestiones que estaban ocultas, que nadie nombraba, dolores que no estaban puestos sobre la mesa, a los que luego habrá que dar además un cauce, una solución, una resolución institucional, pero muchas veces se trata de nombrar cosas que nadie nombra, se trata de ponerle voz a cosas que nadie dice. Igual que se trata muchas veces de denunciar, y pienso por ejemplo en la cuestión del acoso sexual y cómo se ha denunciado estos últimos años, ¿no? También con el movimiento Me Too, cómo se ha denunciado algo que ha ocurrido durante mucho tiempo y que ha estado recubierto pues por una impunidad y un silencio, y que hay que nombrar. Entonces creo que es muy importante, y también creo que es muy importante que las mujeres que ya tengan visibilidad hagan visible eso. Nosotras cuando hablábamos de la feminización de la política, creíamos que es nuestra tarea, la de las mujeres que sí que tienen altavoz, pues ser el altavoz de esas cuestiones. Y a mí me parece que las representantes públicas, que somos mujeres también, pues bueno, es que hay muchas mujeres que no pueden hacerse oír o que tienen muchas más dificultades. Tuvimos una vez una polémica porque Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, contó en un acto que ella había sufrido una agresión sexual, y lo contó, y hubo quien consideró que no era apropiado para un cargo público hablar de una cosa así, pues porque... Y nosotras tuvimos un debate y pensamos que sí que es apropiado. Eso nos parece apropiado hablar de un problema que le ocurre a muchas mujeres. De hecho, nos parece nuestra responsabilidad hablar de esos problemas que le pasan a muchas mujeres, y aparte nos parece que había que cuestionar el modelo del representante público y de lo que se espera de un representante público, que se espera que nunca le pase nada, sea invulnerable, siempre sea perfecto, tenga todas las respuestas de antemano y, por supuesto, nunca haya sido víctima de ningún... Bueno, es que no es cierto, los representantes públicos son humanos, quizás las mujeres pueden poner esto más sobre la mesa cuando llegamos a la política, y no somos invulnerables y no tenemos que serlo, y podemos ser víctimas de determinadas cosas, y la cuestión es que encontremos la solución entre todos, ¿no? Pero feminizar la política también quiere decir qué significa la fortaleza. Y no sé, para nosotras han sido también ejemplos de feminización de la política mujeres que han hecho, pues porque lo hemos reflexionado entre todas, ¿qué es esto de que un representante para ser fuerte lo tenga que siempre saber todo, ¿no? Teníamos una alcaldesa que cuando le preguntaban algo y no lo sabía decía, pues la verdad es que no lo sé, voy a hablarlo con mi equipo y te contesto dentro de un rato. Y también se decía, ¿cómo puede ser que una alcaldesa no sepa contestar a la pregunta que le hace un periodista? Pues no, es que es una ficción, es que no es verdad que los políticos lo sepamos siempre todo. Es que claro que el trabajo es colectivo, es que claro que consultamos con un montón de gente. ¿Y qué pasa por visibilizar eso? ¿Es eso una debilidad? Pues a lo mejor es una fortaleza visibilizar eso, ¿no? Entonces, esta también reflexión sobre lo que es un representante público, un político, y cuál es su figura, me parece muy importante por parte del feminismo. Y con respecto a quién tiene el poder de decir quién es feminista, pues efectivamente hay una tendencia a poner sobre la mesa carnés y feministómetros. Yo creo que es perjudicial en general. Yo creo que sobre todo en un momento de avance del feminismo, donde es muy importante convencer a toda esa gente que tú comentas, ¿no? que tiene aversión o que le genera mucho rechazo y mucho miedo al feminismo, yo creo que es muy importante abrirlo a la pluralidad y abrirlo a... Pues sí, hay feministas que piensan cosas muy distintas, hay feministas, es plural,
y se puede sentir interpelado, incluido dentro de esto, gente distinta, y no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Y esto no quiere decir que quien quiera ser feminista va a pasar un examen a ver si consigue ser la feminista perfecta, porque eso va a alejar y va a expulsar a muchísimas mujeres mayores que piensan que esto no tiene que ver con ellas, pero no tan mayores. Cuando el feminismo ha sido una cosa muy académica, muy militante, pero en un sentido muy elitista, como lo ha sido durante mucho tiempo, los espacios feministas han sido espacios hostiles también para muchas mujeres que se han sentido juzgadas y que han dicho, bueno, pues yo no vuelvo aquí, porque si se me va a juzgar porque no cumplo con todas las condiciones y las expectativas que se tiene de mí, pues es que el feminismo no tiene que ser una cosa que hace a las mujeres sentirse culpables. En realidad debería servir para el contrario. Ya bastante culpable pues es todo el sistema patriarcal y genera muchísima culpa en las mujeres. Entonces el feminismo debería empoderar a las mujeres en sentido contrario y debería ser algo que nos permita ser más libres. Y creo que hay que tener cuidado con estas tendencias y sobre todo si se quiere sumar a más gente, tiene que ser un movimiento generoso. Y generoso también quiere decir que quienes hacen política feminista tienen que concebir que tienen enfrente a otras mujeres que defienden cosas diferentes, pero a las que no les van a quitar la etiqueta feminista. En España hemos tenido esta discusión en casos quizás más problemáticos. Cuando, os he contado antes, cuando en el 8 de marzo pues de repente todos los partidos se hicieron feministas de la noche a la mañana. Y, por ejemplo, hubo un debate sobre si se tenía que dejar venir al 8 de marzo a los partidos que se apuntaban al carro a última hora. Esta es la típica discusión que ocurre en España también en relación al movimiento LGTB, el Día del Orgullo Gay. Se tiene una discusión sobre si algunos partidos pueden venir o más bien no. Y yo creo que es más interesante, sobre todo, ya digo, cuando el feminismo tiene que sumar a gente y tiene que avanzar y tiene que convencer, es más interesante dejar a la gente que se integre. Por supuesto, cuando un movimiento de repente gana, conquista hegemonía, aparecen los amigos de antes de ayer, los recién llegados, y la gente que es oportunista, claro que sí. Bueno, eso, los que creían de antes, pero nadie lo había notado. Sí, aparecen amigos recién llegados que salen de debajo de las piedras y dicen, yo siempre fui feminista. Bueno, podemos decir, no, en realidad tú no puedes venir a la manifestación y expulsarles, pero no sé si es políticamente lo más inteligente. Quizás lo más inteligente es, bueno, pues genial, pues bienvenidos sean, pues hace un año no, ahora ya sí, pues mejor que ahora sí. Ahora bien, ser feminista entonces querrá decir, hagamos esto juntas, hagamos esto juntas, hagamos esto juntas. Quiero decir, efectivamente a los partidos que quieran sacar nada más que un rédito electoral, pero que no quieran tener ningún compromiso, pues también habrá que ponerles en un brete, habrá que ponerles en una situación. Lo digo porque en España ha llegado a pasar que Rocío Monasterio, portavoz de Vox, partido de ultraderecha, ha dicho que es feminista. Imaginaos hasta qué punto el feminismo es algo ya hegemónico, que la ultraderecha dice que ella es la verdadera feminista. Le Pen en Francia también dice que defiende a las mujeres y por supuesto que esto plantea preguntas necesarias de plantear en el terreno político. ¿Hasta qué punto aceptas que forma parte de tu misma lucha política Le Pen o la ultraderecha? Pero yo creo que ahí lo inteligente siempre es decir, bueno, entonces estarás de acuerdo conmigo en esta demanda y esta demanda. Y si no, tendrán que explicar por qué no están de acuerdo con esas demandas, pero tienen que ser ellas quienes se desmarcan o quienes llegan a contradicciones, ¿no? Pero si tú rechazas de antemano y expulsas de antemano, entonces creo que das un argumento victimista, ¿no?, al otro, en plan, yo soy feminista pero me excluyen, no me dejan ser feminista, y esto creo que es menos inteligente para el propio feminismo. Entonces diría que los feministómetros no son muy productivos. Y como decíamos, que el feminismo no debe ser moralizante, me parece muy, muy importante. Y antes decías que has tenido que ser muy creativa, hay que ser muy creativas, por supuesto que sí.
Recuerdo también una discusión que tuvimos cuando yo empezaba a llevar el feminismo en Podemos, pues pasó, y seguramente ese momento tiene que ver con cosas que ocurren ahora en México. Pasó que, bueno, pues que montamos un partido que de la noche a la mañana interpeló a muchísima gente e hizo que gente no politizada de repente fuera militante de un partido. Es decir, llegó a nuestro partido político gente que a lo mejor no había votado nunca en su vida, pero de repente se había sentido pues invitada a este proyecto. Eso es una muy buena noticia, quiere decir que estás consiguiendo aglutinar a mucha gente, diversa, no a los mismos que erais desde siempre, sino justamente a la que no esperabas antes y de repente aparece. Pero claro, eso también te ponía en una situación en la que llegaban muchos hombres, bueno, que el feminismo no entraba en sus planes, para nada, no tenían ni idea de esto, pues el feminismo era lo mismo que el machismo, pero bueno, pues claro, cuando consigues aglutinar a mucha gente, también te pasa que la gente que has aglutinado es diversa y mucha de esa gente, pues tienes que ser muy imaginativa para convencerla. Y tuvimos una discusión en Podemos porque yo me daba cuenta de que la etiqueta feminismo en 2014 en España efectivamente generaba mucho rechazo a mucha gente que incluso ya no os digo que era de nuestra sociedad, sino que era de nuestro propio partido político y nuestra organización. Entonces, yo les decía a mis compañeras, a las que tenían que hacer trabajo de campo, trabajo en territorio, de igualdad, que no fueran fetichistas con la palabra feminismo, pues que fuéramos laicas y laicos con las palabras y que no nos agarráramos a un término como si fuera eso lo más sagrado, porque quizás en un pueblo, en una zona muy rural de España, si tú decías feminismo y hacías un cartel y ponías la palabra feminismo, no venía nadie a esa reunión. Si decías igualdad, venía un montón de gente, justo la gente a la que tú querías convencer, querías sentarte con ella y querías iniciar un trabajo político. Las palabras no pueden ser barreras, o sea, si estás tan casado y tan agarrado a una palabra y tienes un compromiso casi religioso con las palabras en vez de ser instrumentos políticos se pueden convertir en obstáculos para comunicarte con la gente. Eso no tiene ningún sentido. No se es más feminista por decir feminismo todo el rato si eso hace que no tengas a nadie con quien hacerlo. Entonces, pues hay que hacer un trabajo político con las palabras. Yo siempre decía, hombre, en Barcelona y en Madrid, por supuesto que vamos a decir feminismo, pero si una compañera en una ciudad o en un pueblo de las zonas rurales tiene que decir igualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra cosa, por supuesto que lo diga. Y solo faltaba que se sienta culpable esa compañera de no ser una buena feminista por no hacer un cartel como el que hacemos en Barcelona. Esto no tiene ningún sentido. O sea, también por lo que decimos de que hay que hacer política en los contextos y que no hay que culpabilizar y que hay que ser imaginativas y que hay que ser flexibles. Entonces, habrá que hacer muchas estrategias distintas en función de a quién queremos hablar, de dónde estamos, de qué significan las palabras en el lugar en el que estamos, y creo que eso forma parte de la inteligencia política. Y por último, pues la cuestión de la movilidad. Bueno, es un tema que hemos tratado a nivel local desde algunos gobiernos municipales, pero está ahora mismo, diría, ahora está como explorándose más. No ha sido uno de los grandes temas en estos últimos años, pero sí que es cierto que además con toda la emergencia de la cuestión del ecologismo, y ahora mismo está habiendo también muchas sinergias entre las políticas ecologistas y contra el cambio climático y de movilidad sostenible y el feminismo, pues está habiendo más imaginación en este sentido. Y sí que en Madrid hicimos algunas cosas como pensar el transporte desde la perspectiva de género, pensar la seguridad en el transporte desde la perspectiva de género, hacer una encuesta a las mujeres para que nos dijeran cuándo utilizan el transporte y cuándo no, que puede dar como resultado que las respuestas son muy distintas a las que dan los hombres. Entonces, eso te tiene que hacer unas políticas públicas pensando en este factor, pensar las aceras desde ese punto de vista, hay aceras intransitables para mujeres que llevan niños o carritos,
pensar la iluminación desde ese punto de vista. Hay lugares por los que las mujeres no van porque no están iluminados y por tanto no los sienten seguros por la noche. Bueno, todas estas cuestiones, un protocolo en el metro y en el metro fundamentalmente para posibles agresiones o acosos sexuales también pensamos, y también pensamos unos autobuses que en los horarios nocturnos permitieran a las mujeres hacer paradas a demanda y bajarse del autobús en el momento en el que ellas consideraran, más allá de que fuera la parada establecida. También he de decir que Madrid no es una zona, y España en general, especialmente insegura en términos ni de transporte, o sea, quiero decir, México tiene claramente este problema, pero no es transportable a España. Y bueno, por ejemplo, hubo discusión con respecto a lo de las paradas a demanda. Yo sí que creo que tiene sentido por la noche, pero también hay que tener cuidado con una sensación como de alarma social y de pánico que no se ajustaría del todo en realidad a Madrid. Es una ciudad, digo Madrid porque fue allí donde todas estas cuestiones las pensamos, muy segura, además muy segura comparada con otras zonas de España, ¿no? Entonces también como que es importante medir. Claro, aquí tenéis una situación donde hay que abordar esto mucho más. Muy bien, gracias, Clara. ¿Alguien más quisiera ya la segunda ronda, por favor? Jessica. Clara, bienvenida a México y al Senado de la República y a Movimiento Ciudadano, y saludo a todos mis compañeros. Soy exdiputada federal y yo viví en España del 2001 al 2003 en Barcelona, y en ese entonces tenían un problemón de violencia machista. Todos los que vivíamos ahí de alguna manera extranjeros nos enterábamos de muchísimos casos, entonces la violencia era prácticamente del 50%. Veo que España ha avanzado muchísimo en género, lo leo todo el tiempo y en diferentes porcentajes de la ONU, etcétera. Yo coincido en que no solamente es un trabajo legislativo o un tema de cambiar el Código Penal que vaya a solucionar estas cosas, y lo que te quiero preguntar es de qué manera avanzaron en la instrucción o en la formación de las diferentes burocracias en su país, por ejemplo, en la instrucción de maestros, en la instrucción pública, en las clases de los niños. Me acuerdo que había campañas de comunicación, que mujeres famosas de España salían en cárteles golpeadas, ¿no? Luego aquí en México se replicó muchos años después. Probablemente alguien de aquí fue parte de esa campaña, que yo en ese entonces me parecía pues muy evidente, ¿no? Muy dolorosa, pero servía, ¿no? Llamaba mucho la atención. Y una de las cosas que te quiero preguntar también es los problemas de las niñas y de las adolescentes al ser menores de edad. Tienen que ir acompañadas de un tutor cuando van a hacer una denuncia, cuando han sufrido abuso, cuando han sufrido una violación. Aquí en México por violación puedes llevar a cabo un aborto. Sin embargo, si tu tutor no lo autoriza o si el tutor no te acompaña, pues la niña y el adolescente no la pueden hacer. Y eso también tiene que ver muchas veces con que el propio tutor es quien está abusando de nuestras niñas. Imagínate, como decía la senadora Gálvez, en las comunidades indígenas con usos y costumbres, que es aún todavía peor. ¿Hubo algo de eso? ¿Han trabajado en estas burocracias y en especial en la niñez y en la adolescencia? ¿Cómo trabajaron la impunidad? Muchas gracias. Por favor, Jessica. Bueno, solo reconocer y agradecer tu visita a México. La verdad es que escucharte y saber que contamos con aliadas, las mujeres que nos consideramos feministas en todo el mundo, siempre nos fortalece y siempre nos impulsa y nos motiva. Yo debo decirte que coincido con cuando dices que se tiene que feminizar todavía más la agenda política. En México hemos logrado grandes avances gracias a la participación y al impulso de las agendas de las mujeres desde el Congreso de la Unión, desde el Senado de la República. Aquí hay grandes aliadas en el tema, como es la senadora Patricia Mercado, en el Congreso, bueno, Marta Tale, Indira, todas las mujeres que tienen esa sensibilidad en impulsar y fortalecer la agenda de las mujeres. Pero creo que todavía nos hace falta
seguir fortaleciendo la agenda de las mujeres en el ámbito político, y creo que ahí cada partido político debe realizar su parte, ¿no? En Movimiento Ciudadano hemos contado con el respaldo y el impulso de la dirigencia desde la comisión operativa que encabeza ahora el senador Clemente Castañeda, del presidente del Consejo. Hemos creado un protocolo de acoso que atiende el acoso y el hostigamiento sexual. Hemos impulsado también un protocolo de la erradicación, que atiende la erradicación de la violencia política, y creo que todos estos avances pues fortalecen la agenda del feminismo partidista. Pero quisiera preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué es lo que ves que a México le hace falta en torno a fortalecer esta agenda desde tu punto de vista, desde tu experiencia como legisladora, en torno a fortalecer el feminismo político, pero también cómo logramos la erradicación o cómo se puede ir construyendo desde la agenda de las mujeres jóvenes, que ahora las vemos mucho más activas y que ellas serán las que tomen decisiones dentro de poco en los espacios como el Congreso y como el Senado de la República. Es todo, gracias. Gracias. Senador Clemente Castañeda, y es coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Clara, bienvenida una vez más al Senado de la República y muchas gracias por aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano. Entre las cosas que nos platicabas ahorita en tu intervención, decías cómo de manera mágica, después del 8 de marzo, prácticamente todos los partidos políticos se convirtieron en feministas o adoptaron, digamos, muchas de las demandas en torno al feminismo en sus agendas particulares. Yo decía, un poco en broma, pero también en serio, que aquí se está sucediendo exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, cuando la expectativa del feminismo llegando al poder parecería traducirse en pues justamente la implementación de las demandas feministas, digamos del discurso, de pasar del discurso a la acción, parece que lo que hay es un asunto completamente inverso. La manera en la que el actual gobierno, un gobierno que se dice de izquierda pero que tiene profundas contradicciones en torno a la izquierda y a toda la agenda progresista, ha enfrentado de último, digamos, los últimos acontecimientos donde hay una irrupción de las mujeres en la calle, donde hay toda una discusión pública en torno a la violencia, los feminicidios, etcétera, etcétera, pues parece profundamente contradictoria. Yo un poco lo que quería preguntarte es, ¿cuál es tu percepción de lo que está sucediendo actualmente en México? Si es que tienes esa visión, si tú compartes esa visión, como un poco de, diría yo, de sorpresa por la manera en la que el actual gobierno enfrenta esta situación, que a mi juicio y a juicio de muchas otras personas en la conversación pública ha dejado mucho que desear. Y me gustaría preguntarte sobre todo cuál es la expectativa ahora después de que el feminismo llega al poder en España, ¿no? Producto de la coalición entre el PSOE y Podemos, cuáles son las expectativas de la agenda feminista una vez que han arribado al poder institucional. Déjame regresar nada más para completar el comentario del caso mexicano. Aquí en México tenemos un dicho que dice más o menos hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? Es decir, yo soy feminista hasta que me toca estar en el poder, y como el feminismo en muchas circunstancias tiene que ver con desmontar esa estructura machista de autoridad que está perfectamente instaurada y modificarla, bueno, pues ahora resulta que a nuestro gobierno de izquierda o al presidente de la República, como ya está en el poder o que se dice de izquierda, le cuesta mucho trabajo, digamos, aceptar que esta estructura machista está efectivamente instaurada y que hay que cambiar una serie de prácticas, ¿no? Y también en un segundo momento me gustaría conocer tu opinión sobre lo que tú misma abordaste y decías, hay un debate en España sobre el papel de los hombres en el feminismo. Es decir, sí, hay un debate, aquí también todos los días lo vemos, todos los días hay comentarios en torno a si debemos los hombres participar o no, si el feminismo es un asunto exclusivo de las mujeres, ¿no?
O para replantear la pregunta es, ¿y cabemos los hombres en esa, digamos, en la perspectiva feminista? ¿De qué manera, con qué tipo de participación, con qué tipo de acercamiento? Si es un asunto de acompañamiento, si es un asunto de solidaridad o de reciprocidad. Y digo, o de interés. Bueno, hay, digamos, me gustaría conocer cuál es tu posición al respecto, más allá de, pues evidentemente reconocer que, claro que hay un debate, ¿no? Gracias, senador. Diputada Julieta. Gracias. Bueno. En tu país, bienvenida, en tu país fue muy rápido el ascenso del feminismo en las políticas públicas. Aquí ha sido muy distinto. Le consta a la senadora Mercado, han sido luchas de muchos años y logros como que muy escalonados, ¿no? Y de repente, y también lo que comentaba hace rato la senadora Nancy, hay distintos feminismos aquí, de las mujeres de 40, de las mujeres de 20, de las mujeres de 60. Y lo que pasó aquí, muchas hemos estado en marchas durante años, pues, pero de repente hace muy poco hubo 2 sucesos muy violentos que consternaron a todo el país. Primero una mujer que fue desollada y después la niña que fue torturada y asesinada, violada. Entonces, gracias. Tenemos también, a diferencia de ustedes que lograron modificar las políticas públicas, con el actual gobierno federal que cerró los albergues, que cerró los refugios para mujeres violentadas, que quitó las guarderías y que quitó además recursos a organizaciones de la sociedad civil que apoyaban a muchos grupos vulnerables, entre ellos pues las mujeres violentadas, que ha sido un gran antecedente aquí en México de la lucha del feminismo. ¿Qué podemos hacer? Porque también mi pregunta iba más enfocada en cómo podemos cambiar esta concepción de mujeres y de hombres también. Bueno, sí, prácticamente de hombres, pero también de mujeres, porque hay que cambiar todo un paradigma, ¿no? O sea, partir del hecho de que somos iguales, de que estamos para apoyarnos, de que estamos para complementarnos. Esa es mi visión, pues. Pero ¿cómo le podemos hacer con esta situación, pues, de diputada, creo que ya no hay nadie, entonces cerraríamos, Clara, este primer encuentro contigo, que tenemos varios. Con respecto a ver, me preguntabas sobre cómo hacer un feminismo no punitivo, no solo centrado en el tema del Código Penal, ¿no? Y qué otras herramientas. Por ejemplo, nosotras decimos que contra la violencia sexual no se puede tener solamente preparado una reforma del Código Penal o un endurecimiento de las penas o una respuesta para los agresores, pero, por ejemplo, no invertir en educación sexual. Una cosa es la parte en la que castigas una conducta, pero cuando ya has fracasado, o sea, tienes que castigar pues porque ya has fracasado, pero la pregunta interesante e importante es cómo haces que esa conducta no llegue a ocurrir, y para eso tienes que pensar mucho más en la educación, en la cultura,
en esos terrenos, ¿no? Entonces, el Partido Socialista, que es el partido que ha hecho durante mucho tiempo en España las políticas de igualdad y de género, en mi opinión, ha tenido muy poca imaginación para pensar en políticas en positivo y siempre ha recurrido al castigo. O sea, en el año 2015, por ejemplo, tenían la propuesta de dar a conocer la lista de agresores, la lista de maltratadores, de los hombres que hubieran tenido alguna denuncia, pues hacer unas listas públicas para que todo el mundo pudiera ver los nombres de los hombres que alguna vez hubieran tenido alguna sentencia por esto. A nosotras eso nos parecía indefendible. Primero porque creemos en la reinserción y creemos que hay que trabajar por reformar a las personas, y frente a la ultraderecha sí que creemos en la reinserción, y luego pues porque está toda la cuestión de que esto es un problema social que se resuelve a través de la educación, ¿no? Entonces siempre se les ocurre muy bien cómo castigar mejor, pero nunca se les ocurre lo que hay que hacer antes. Y justamente todos los recortes que ha habido en las políticas públicas a partir del año 2008 y en concreto en las leyes de violencia, lo que se han cargado es todo lo que había que hacer de prevención, todo lo que había que invertir en los colegios, todo lo que había que invertir en cuestiones educativas. Claro, el Código Penal y lo que tiene que hacer un juez y cómo tiene que castigar, pues no, eso no se vio recortado. Eso no se vio recortado pues porque al fin y al cabo es cómo tipificas un delito y cómo de duro eres con la pena, pero se vio recortado todo lo anterior. Entonces, en mi opinión, la imaginación feminista tiene que venir sobre todo por ahí. Las campañas que tú decías son muy importantes, pero nosotras hemos sido muy críticas con el enfoque de las campañas tradicional. O sea, creemos que las campañas no tienen que ir dirigidas a las mujeres, tienen que ir dirigidas al conjunto de la sociedad y tienen que interpelar a los posibles agresores. O sea, un hombre se tiene que sentir interpelado por un cartel de una campaña. Porque si no, el problema sigue siendo de las mujeres que tienen que salir de esa situación. Y súper en contra de las campañas sobre denuncia y salida, también por lo que os decía antes, ¿no? Como si las mujeres que siguieran en una situación de violencia es porque no han querido abrir la puerta y salir. Bueno, es que es más complicado y eso es muy culpabilizador, ¿no? Entonces, creo que hay que implicar a todo el mundo que pasa por un espacio público y ve una campaña. Tiene que ir. Y no sé si a veces debe ir fundamentalmente dirigido contra los que cometen esos actos, ¿no? Más que con las mujeres. Muchas campañas muy interesantes ha habido dirigidas a hombres en los últimos años, porque esta es la otra cuestión. Trabajo con la masculinidad de los hombres. ¿Qué pasa con los agresores? No solo para que no sean agresores, sino si lo han sido, ¿qué pasa con ellos? Nosotras hacíamos esta pregunta. ¿Hay algún trabajo de políticas públicas con los hombres que han tenido relaciones violentas para que la siguiente no vuelva a ser violenta y la siguiente no vuelva a ser violenta? Porque esto también es requiere esfuerzos y dinero y inversión pública. Y ha habido también a veces una cosa como un poco tramposa de, sí, hombre, vamos a invertir dinero y políticas públicas a los hombres cuando ya no hay suficiente dinero para las mujeres. No, es que este dinero es para las mujeres, es para prevenir la violencia contra las mujeres, pero es que los hombres son parte del problema y parte de la solución. Y si no hacemos trabajo con hombres, creo que estamos dejándonos algo fundamental por el camino. Entonces creo que tiene que haber mucho trabajo en este sentido. Y trabajo cultural también, que muchas veces decimos también hay que hacer algo desde la educación, que por supuesto hay que hacer educación sexual, hay que dar a los chicos herramientas, pero los chicos adolescentes y las chicas adolescentes que reproducen relaciones violentas, de maltrato y tal, muchas veces se educan más que por la clase en la que una profesora les contamos que la igualdad es muy importante, por los videojuegos que ven, las pelis que ven, las series que ven. O sea, por ejemplo, que las mujeres accedan al mundo de los videojuegos y que haya videojuegos no machistas, no solo porque prohibimos los videojuegos machistas, sino porque incentivamos y damos herramientas a las creadoras culturales que hacen videojuegos muy interesantes en este sentido. Hay que también apoyar desde las instituciones a la cultura que hace este tipo de inversión y que educa en positivo. Y con respecto a la pregunta que hacías sobre los menores, sí hay un debate en España acerca de la cuestión del tutelaje de los menores o de la necesidad de consentimiento paterno para un montón de cuestiones. Para una cuestión, por ejemplo, se ha eliminado recientemente del Pacto de Estado. En mi país, la patria potestad es la que se toma como criterio para muchas cosas, entre otras cosas para que un menor pueda tener
atención psicológica, incluso aunque su padre esté en un proceso de violencia de género y esté en medio de un juicio. Es decir, para que la madre consiga que ese menor tenga una atención psicológica, el padre tiene que dar su consentimiento. Bueno, recientemente en el Pacto de Estado se ha eliminado este requisito y si se considera que ese menor ha vivido una situación de violencia hasta el punto de que hay un proceso judicial abierto, ese menor tiene que poder ir al psicólogo sin que necesite el consentimiento de sus dos tutores. Esta es una de las cosas en las que se ha eliminado. La otra cuestión en la que se ha eliminado, bueno, en la que se tiene que poder eliminar, es la cuestión del aborto. Esto espero que en los próximos años volvamos a la ley del aborto que teníamos hasta el año 2015. El Partido Popular, la derecha, recortó el derecho de las mujeres a abortar, recortándolo para las menores, para las mujeres de 16 y 17 años, a las que ahora se exige que tengan el consentimiento. Lo que la legislación española decía es que las menores están obligadas a informar a sus padres cuando tienen 16 y 17 años de que van a abortar. El 90% informaba a sus padres, pero un 10% de las menores se acogía a una excepción que era el derecho de no informar si justificaban y alegaban una situación, por ejemplo, de maltrato en su casa, abandono o relaciones violentas en el entorno familiar o agresiones sexuales en el entorno familiar. Entonces, claro, al eliminar esta posibilidad, las mujeres jóvenes más desamparadas quedan en manos de familias, justamente las que más necesitan la protección de las instituciones, están al albur de que en su casa pues les den el consentimiento o no. Y recientemente hemos tenido un caso que ha sido bastante mediático porque fue dramático. Una menor fue a pedir ayuda para abortar, tenía 17 años, le faltaban unos meses para cumplir 18, le dijeron que tenía que tener el consentimiento de sus padres, no lo pidió, obviamente porque tenía una situación familiar absolutamente insostenible, pero hasta tal punto era insostenible que no solo no pidió el permiso a sus padres para abortar, sino que llevó el embarazo a escondidas durante 9 meses, nunca lo supieron en su casa, tuvo un parto a escondidas, un parto de riesgo, o sea, embarazo de riesgo, parto de riesgo, y tuvieron el niño en un hotel y después su novio le dijo que lo iba a dejar en adopción, en un centro de acogida, y tiró al niño al río. Y hubo, bueno, un asesinato de este niño recién nacido, que lo encontraron el cadáver en el río y que ha habido mucho revuelo con qué barbaridad, que efectivamente qué barbaridad que a una criatura se la tire al río, pero aparte de la barbaridad, qué barbaridad que una niña, o sea, no encuentre amparo ninguno y acabe escondiéndose de su familia de un embarazo, pariendo sola. Bueno, es que es todo, o sea, obviamente esto hay que replantearlo, porque hay menores que necesitan que unas instituciones cuiden de ellas porque no tienen una familia donde puedan estar acompañadas en una situación así. Entonces, eso es otra, para mí, de los retos de estos próximos años, desbloquear esa reforma que hizo la derecha, y creo que tenemos que volver a posibilitar esa ayuda a las menores. Y efectivamente, pues este debate creo que tiene que darse. En mi país, las mujeres de 16 años son mayores para independizarse, trabajar, casarse y tener hijos. ¿Cómo es posible que una mujer que es mayor para ser madre y cuidar a sus hijos, sostenerlos, casarse, no pueda ser madre para decidir si quiere ser, o sea, no sea mayor para decidir si quiere ser madre? Es que no tiene sentido ninguno. Entonces, pues este debate está pendiente y espero que lo demos los próximos años. Y con respecto... bueno, ¿qué le falta a México? La verdad es que no me siento muy capaz de decir cuáles son como los retos de México. Creo que obviamente la cuestión de la violencia en México es un problema inmenso. Antes os comentaba que por parte de feministas españolas siempre ha habido mucho interés en cómo las feministas mexicanas han tratado la cuestión de la violencia, porque para nosotras
pues claramente aquí toma más dimensiones un problema de la violencia que luego sufrimos en muchos otros sitios, pero me parece que ha habido avances muy interesantes. Nosotras estudiamos mucho la creación del término de feminicidio hace años en México, en Argentina, nos parecía muy interesante y nos parecía jurídicamente muy avanzado. De hecho, nosotras hemos intentado llevar la cuestión del feminicidio a España, siendo pioneras aquí, muchos avances jurídicos vuestros. Pero claro, con el tema de la violencia tenéis desde luego un reto enorme y yo diría que claro, tenéis un reto que es que hay una violencia muy fuerte, muy encarnizada, que probablemente va a tender a un feminismo que centre, y lo entiendo perfectamente, puesto que hay un dolor inmenso en la cuestión en las penas y en lo punitivo y en lo penal. Entonces creo que tenéis un reto de cómo trabajar los otros aspectos, cómo trabajar las otras cuestiones. Y tenéis un reto porque es posible utilizar y decir, estáis trivializando, no queréis meter en la cárcel a los violadores y a los agresores. Creo que es un reto muy importante. Si en España lo tenemos, aquí lo tenéis más. Y creo que es muy importante también que haya un discurso que no solo hable de la sexualidad en términos de peligro, de pánico y de protección de las mujeres, que es también una deriva posible. En España lo estamos viendo con la ultraderecha, como no son feministas más que cuando tienen que decir que los inmigrantes vienen a España a violar a las mujeres. Ahí de repente la ultraderecha quiere proteger a las mujeres, pero ese discurso proteccionista nos parece muy peligroso. Y para combatir esa utilización creemos que hace falta un discurso que hable de la sexualidad en clave de derechos, de libertades y de placer. Lo cual es una manera de poner un dique de contención a los discursos más conservadores. México también es un país muy católico como España. Creo que es muy importante que la sexualidad no siempre se aborde desde el terreno del peligro y la protección, sino también de la libertad, del placer y de los derechos de las mujeres en positivo, frente a una tradición pues, que siempre ha culpabilizado mucho el placer femenino y los derechos sexuales de las mujeres, ¿no? Y ahí hay algo que hacer para que no siempre caiga de un lado, ¿no? Y luego con respecto al gobierno que me preguntabais, pues qué hacer con este gobierno que, bueno, sobre todo diría que es un gobierno que si se pone a la defensiva pues es una torpeza muy grande. Creo que el movimiento feminista es imparable, además no es una cuestión de México, hay claramente un contagio. En América Latina es evidente que en Chile, que en Argentina, que en México hay un movimiento muy fuerte y que hay un contagio entre países. No solo hay un contagio dentro de América, hay un contagio, o sea, nosotras cuando vimos el Ni Una Menos en Argentina tuvo una repercusión en España, en el 8 de marzo español. Hay un contagio evidente a lo largo y ancho del mundo y es imparable en ese sentido. Un gobierno que no sepa dar cauce a estas demandas se está poniendo una dificultad, si no la aborda hoy, para mañana, y si no para pasado mañana, y cada vez va a ser más grande. Entonces, creo que hay que dar un cauce, escucharlo y dar un cauce institucional desde el gobierno, y si no se va a convertir en un verdadero problema, creo que para cualquier gobierno, O sea, en mi país los gobiernos han entendido que hay que dar una solución a esto, todos. Si no se va a convertir en un bloqueo, y creo que muy grande, ¿no? Y con respecto me preguntabas qué expectativas tengo de España, y yo creo que tengo una expectativa más allá de España, creo que es para el feminismo en todo el mundo. Creo que el feminismo tiene como tarea abordar un problema que no sé, aquí no creo que sea vuestra urgencia ahora, pero que no es solamente un problema español, que es la emergencia de discursos reaccionarios. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Europa, tenemos ahora mismo una ultraderecha cada vez con más presencia institucional. Creo que un reto del siglo XXI es cómo se frena a la extrema derecha emergente, y creo que el feminismo tiene ahí un reto enorme
que es cómo hace una alternativa a esos proyectos, porque esos proyectos van a querer confrontar directamente con el feminismo y hay que hacer que el feminismo, en vez de darle gasolina a los proyectos de extrema derecha, desactive todas sus guerras contra las mujeres y los movimientos LGTBI. Me parece crucial y yo espero del feminismo en mi país en los próximos años que en vez de hacer que Vox crezca en las próximas elecciones, decrezca. Creo que es una tarea del feminismo esto, no creo que sea una tarea de otros. Creo que de verdad es una responsabilidad nuestra y que tenemos muchísima capacidad de hacer tanto que crezca como que decrezca. Entonces, ese es el reto que nos ponemos. Y con respecto a la pregunta que me haces de los hombres, es el gran tema. Es un tema en el que no sé si mi posición es muy popular, he de decir, porque yo no soy defensora de hacer política esencialista en general. Nunca creo que haya que hacer una política esencialista y con esto me refiero a que creo que en Europa y en Estados Unidos se ve cada vez más una izquierda que hace cada vez más política de la identidad. Y hay una batalla de identidades, es decir, hay cada vez más una esencialización de los sujetos de las luchas, el feminismo lo hacen las mujeres y los hombres no tienen nada que decir sobre esto, la gente heterosexual no tiene nada que decir sobre las demandas de las personas LGTB, la gente que no es trans mejor no diga nada sobre la agenda de las personas trans, y así, en una especie de cadena creciente que está haciendo que nos enfrentemos mucho unos sujetos políticos y unos movimientos sociales a otros, considerando que hay sujetos privilegiados esenciales, víctimas esenciales de determinados problemas, de los que son los únicos que pueden hablar de eso, y a mí me parece un problema esto. Y yo creo que el feminismo tiene que ser un movimiento no esencialista. Esto quiere decir para mí que el sujeto del feminismo va más allá de las mujeres. O sea, es que creo que el feminismo no solamente se ocupa de ciertas demandas que tienen que ver con asuntos de mujeres, es que creo que el feminismo se ocupa de que las personas estén mejor cuidadas, es que creo que con el feminismo las personas mayores van a recibir los cuidados que merecen, las personas enfermas van a recibir los cuidados que merecen. Creo que los menores, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, o sea, creo que es una promesa de una mejor sociedad para todos y para todas y por tanto nos interpela a todos y a todas. Creo que los hombres tienen mucho que ganar, creo que tienen que reclamar su derecho a cuidar, creo que tienen que reclamar su derecho a ser hombres de maneras diversas. Creo que la masculinidad tradicional es profundamente represiva para los hombres. Creo que hay una libertad que conquistar también por parte de los hombres, así que creo que esta lucha es de todos y de todas. Dicho lo cual, creo que el protagonismo efectivamente lo tienen las mujeres por una cuestión sobre todo es fundamentalmente estratégica, porque son las que van a poner la voz más capaz de cambiar las cosas, pero yo creo que muchas veces los hombres tienen intervenciones feministas que hacer importantes. Yo en mi partido también lo he defendido, creo que a veces algunas cosas las tenían que decir los hombres, incluso los secretarios generales, incluso los hombres con más poder del partido, tenían que ser los que dijeran algo. Y tenían que implicarse en primera línea en algo. Y además, insisto, es que creo que la libertad de todos y de todas es la que está aquí en juego. Igual que creo que la libertad de las personas heterosexuales depende de que haya más diversidad sexual y que haya más opciones sexuales y que no estemos obligados a ser heterosexuales. Y por tanto es una lucha que nos interpela. Y aparte creo que la política más interesante es esa en la que siempre la gente se une en las luchas por el mundo que quiere construir, no por quiénes somos. No por si somos mujeres, hombres, si somos heteros o no somos heteros. O sea, me parece que las luchas políticas más interesantes, y hace falta mirar la historia hacia atrás, son esas en las que, no sé, las lesbianas se implicaron en la lucha contra el SIDA y ellas no tenían el SIDA, pero fueron determinantes y fueron fundamentales. Se implicaron como las que más. Igual que se implica en la lucha en mi país, contra los desahucios y el problema de la vivienda, gente a la que no le han desahuciado, pero les implica en esa lucha porque es justa. O nos implicamos en una educación pública, no solo los profesores y los alumnos. O sea, creo que el sujeto del feminismo efectivamente tiene que intentar interpelar a más que a las mujeres y que los hombres tienen que
tomar cartas en el asunto y estar ahí en primera línea. Y creo que además, si los hombres no estáis en el feminismo, la ultraderecha va a tener mucho más camino que avanzar contra las feministas, porque no hay nada que desactive más que el discurso de la ultraderecha que ver a hombres defendiendo que sí, ellos también son feministas y también se implican en esto. Creo que es muy importante. Pues creo que hemos terminado esta primera presentación. Nos llevamos muchas cosas. Mañana pues será la presentación de tu libro, Leonas y Zorras. Y creo que podemos profundizar contigo mucho más para ver cuál va a ser la política nuestra, ¿no? En este contexto, además, que yo creo que estamos en un contexto muy especial, quizás en el contexto de ustedes del 2000, cuando hubo esa transformación, 2017, sí, ¿no? 2018. Muy bien, pues buenas noches. Pues muchas gracias a todas y a todos.